Adelante, doctor. Bueno, voy a presentar yo, doctor. Adelante, doctora, adelante. Gracias. Bueno, voy a presentar mi caso clínico sobre el tema de pemfigoidea ampolloso. Siguiente, gracias. Bueno, en los datos generales de mi paciente, sus iniciales son RDA. Es un paciente de sexo masculino de 50 años que nació el 14 de diciembre de 1971 con procedencia y residencia de Amatitlán. Es estado civil casado, etnia ladina, escolaridad universitaria, en ocupación es negociante, su profesión es perito contador. Tenemos ahí el número de teléfono como ejemplificación de los datos generales que se solicitan al paciente. Motivo de consulta, tenemos que el paciente consultó por lesiones en piel de 2 meses de evolución. Siguiente. En la historia de la enfermedad actual, el paciente refiere que hace 2 meses inicia con lesiones en el área de mucosa bucal que se asocia a odinofagia y consulta con médico particular que trata la sintomatología. El paciente alivia momentáneamente, sin embargo, inicia con lesiones en piel de cuero cabelludo y que son pruriginosas. Vuelve a consultar con médico particular que brinda tratamiento antimicótico, fluconazol, por 5 días, no recuerda la dosis. Sin embargo, las lesiones se extienden a región de la cara y espalda y también en las extremidades. Se forman ampollosas las lesiones y hay pérdida de continuidad de la piel, por lo que decidió consultar al hospital. Siguiente. En los antecedentes del paciente tenemos, no refiere ni antecedentes familiares. En médico se refiere gastritis crónica de hace 2 meses. Esofagitis por reflujo gastroesofágico también hace 2 meses. No refiere antecedentes quirúrgicos. En traumáticos refiere accidente de tránsito hace 3 años y que tuvo una lesión de rodilla izquierda y no especifica cómo fue la lesión. En alérgicos nos refiere. En vicios y manías niega consumo de alcohol y también niega fumar tabaco. En inmunizaciones refiere que tiene 2 dosis de vacuna Moderna contra el COVID. Su alimentación es balanceada. En sus hábitos, él menciona que micciona 4 veces al día, defeca 1 vez al día, duerme 7 horas diarias y bebe 6 vasos de agua al día. En perfil social, refiere que vive en casa propia, cuyo techo es de lámina, paredes de bloc y piso de granito. Cuenta con 4 habitaciones, un baño y un perro de mascota. No especifica con cuántas personas vive, pero vive con su esposa y 2 hijas. No mencionó más. En examen físico tenemos que los signos vitales al ingreso, la presión arterial era de 120/70, frecuencia cardíaca de 90 y respiratoria de 17 por minuto. Saturando 97% con una temperatura de 37 grados centígrados. El peso pesaba 70 kilogramos, con talla de 1.70 metros y el índice de masa corporal es de 24.2. A la inspección general, el paciente se encuentra en alerta, consciente y orientado en tiempo y espacio y persona. Está en mal estado general. En piel y faneras presentan generalizadas ampollas pustulosas que están predominantes en el tronco posterior y cuello. Y también se presentan en las extremidades. La cabeza tiene lesiones ampollosas en cuero cabelludo, normocéfalo, tiene lesiones que ya se han vuelto costrosas, que están delimitadas con forma circular y de base eritematosa. Tiene desprendimiento de la piel y secreción serosa. En los ojos también presenta lesiones eritematosa
eritematosas en región periorbitaria y se observa secreción serosa alrededor de los párpados. En oídos no hay signos de infección. En la boca y en la orofaringe presenta una lengua con aspecto arenoso y lesiones blanquecinas, que son desprendibles. La mucosa de las mejillas tiene coloración también blanquecina y que torna rojo. La orofaringe se presenta con eritema. En el cuello presenta lesiones en región posterior de características ampollosas. El cuello es móvil y simétrico y no presenta adenopatías palpables. En linfáticos no hay ganglios palpables. Ahora el tórax es móvil y expandible con adecuada entrada de aire bilateral. El murmullo vesicular es audible, no hay ruidos patológicos. Sin embargo, en piel pues hay lesiones de color café con base que están hiperpigmentadas. También presenta lesiones costrosas desprendibles en múltiples cantidades distribuidas en la región. También en áreas de la axila, lesiones eritematosas también se observan. El corazón pues es rítmico, sincrónico con el pulso radial, no hay soplos. Hay también lesiones eritematosas en toda la región del tórax posterior. En abdomen este es blando y depresible, no masas ni visceromegalia. Las lesiones son costrosas y abundantes y purulentas. Sobre todo las lesiones se encuentran en abdomen inferior. También tenemos en la evaluación de genitales externos, también presenta lesiones costrosas y vesículas alrededor del pene y testículos. En las extremidades superiores presenta lesiones eritematosas en ambos codos, lesiones costrosas en brazos y antebrazos. También en los miembros inferiores presenta lesiones eritematosas en región de los muslos y se extiende al área de los glúteos. Sin embargo, en las piernas no se observan estas lesiones. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que se le tomó al paciente para que puedan ver cómo es que tenía las lesiones alrededor del ojo. Y se ven ahí que hay unas partes que ya están como costrosas. Y también así se presentaba en otras áreas del cuerpo ya mencionadas. Siguiente. También aquí puse una imagen de ejemplo de cómo es que al paciente se le veían. Cuando yo lo vi, él ya no tenía esas ampollas, pero él anteriormente presentaba ampollas y ya cuando estas ampollas se abren ya se observan esas lesiones como eritematosas y costrosas de color cafecito. Siguiente. Ya cuando habían partes del paciente, del cuerpo del paciente que ya presentaban que estaban en resolución y se veía de esta forma, como ya estaban secando las lesiones. Siguiente. Ahora en la lista de problemas, bueno, tenemos que a este paciente se le pone como diagnóstico de pemfigoide ampolloso y candidiasis oral por Candida albicans. Entonces, ¿por qué? Porque el pemfigoide ampolloso, esta es una enfermedad subepidérmica que es autoinmunitaria y puede tener muchas formas de lesiones. Aquí lo que van a aparecer son ampollas que se van a aparecer generalmente en personas de ya edad mayor. Y a medida que estas ampollas se van tensando, se rompen y son reemplazadas por erosiones que pueden o no, pues ya ponerse costrosas. Y esas son frecuentes donde hay pliegues.
Ahora, respecto a la candidiasis oral, pues si uno pues lee en los libros de patología, esas candidiasis, Candida albicans es parte normal de la microflora oral en aproximadamente el 50% de las personas, y es la micosis más frecuente eh, de la cavidad bucal. También pues sabemos que los factores que pueden influir en que haya una probabilidad de infección clínica de la Candida albicans es que el paciente esté en estado, eh, en el estado inmunitario del paciente, o que la composición de la microflora oral esté disminuida. Estos pacientes pueden ser pacientes que han recibido trasplantes, quimioterapias, que tengan diabetes o que tengan SIDA, o que han sido tratados con antibióticos de amplio espectro y que van a eliminar o modificar la microflora bacteriana normal de la boca. Entonces, en pacientes que estén inmunosupresos, pues esta Candida albicans se va a ver como una infección clínica. Siguiente. Ahora en el análisis y discusión del caso, ¿qué fue lo que argumentó este diagnóstico? Bueno, la argumentación que apoya el diagnóstico es la edad del paciente, pues el pemfigoide ampolloso suele afectar a sujetos mayores. Los lugares de afectación son la cara interna de los muslos, las superficies flexoras de los antebrazos, las axilas y la ingle, y la región inferior del abdomen, y cabal como en el caso de este paciente pudimos ver. Hay lesiones orales en el 10 al 15% de los sujetos afectados. Y la causa de esta enfermedad se debe a autoanticuerpos que se unen a proteínas que son necesarias para la adherencia de queratinocitos de la membrana basal. Siguiente, por favor. Ahora, en la propuesta de manejo y diagnóstico y plan terapéutico, tenemos el diagnóstico, que es pemfigo ampolloso, y el diagnóstico diferencial, que es el pemfigo. Y hay varios tipos de pénfigos. Está el vulgar, que puede manifestarse también como lesiones orales. También está el foliáceo, que no afecta a las mucosas, no es frecuente que afecte a las mucosas. Está también el eritematoso, que afecta a la zona malar de la cara. Y ¿cómo se puede hacer diagnóstico diferencial de estos? Pues por la clínica y también por hallazgos de histoquímicos de inmunofluorescencia que detecten las lesiones de la piel. En los datos que se le pueden hacer al paciente, pues estudios de laboratorio como química sanguínea, hematología, pudimos hacerle cultivo de secreción, hemocultivos, la inmunohistoquímica. También pues tenemos el plan terapéutico de cómo vamos a manejar a este paciente. La actividad, el aislamiento, para que el paciente pues esté en un cubículo él solo, y que todo el que entre con contacto con él que tenga la protección de vida. La dieta que se le ordena es blanda, y los medicamentos que el paciente tiene es la piperacilina, tazobactam y vancomicina como antibióticos, la azatioprina, que es un medicamento que contiene propiedades de inmunosupresoras por la enfermedad autoinmune que tiene el paciente. También tenemos prednisona, que es un corticosteroide.
el fluconazol, que es un antimicótico, la miperidina, la ranitidina, metoclopramida, el acetaminofén y el esquetoprogeno, que son analgésicos. Ahora, para las lesiones de ojos que se veían en el paciente, alrededor de los ojos, al paciente se le hace consulta a oftalmología para que lo evalúen, y oftalmología le deja tratamiento con Trasidex, ungüento, y solo en gotas. Esos contienen también dexametasona, que también es un glucocorticoide, y tirobamicina, que es un antibiótico. En los controles específicos, el paciente se mantiene con curaciones con gasas vaselinadas. Al inicio estaba cada 24 horas, luego se hacía 2 veces al día. También se curaba con hojas de plátano, después de haberle dado el baño diario que le hacía enfermería. Estas hojas de plátano pues se usan pues porque contienen alantoína, que ayuda para regeneración celular, y también es un antiirritante, y ayuda a la cicatrización y estimula la epitelización. En el plan educacional, pues el paciente debía tener un baño diario, previa curaciones con gasas vaselinadas, permanecer en el aislamiento para evitar ser expuesto a contaminación debido pues a la inmunosupresión del paciente, cumplir con dieta que se le brinda diariamente para que el paciente esté en buen estado. No se le permiten visitas para que no se exponga al paciente de algún contaminante, y cumplir con el tratamiento por parte de enfermería. Y como ya les había mencionado, pues al entrar a aislamiento, manipular todo con guantes, usar zapatos y gorros quirúrgicos, y también la bata descartable. Siguiente. En las conclusiones de este caso, pues coloqué aquí 3. Que en el pemfigoide ampolloso inicialmente van a aparecer vesículas, pero posteriormente las lesiones pueden transformarse en ampollas que llegan a alcanzar un tamaño grande y suelen tener un contenido seroso o hemorrágico, y se van a localizar principalmente en el tronco, en las superficies flexoras de las extremidades, y siendo frecuente que se afecte la cabeza y el cuello. Para realizar un diagnóstico de pemfigoide ampolloso debemos basarnos en datos clínicos, histológicos e inmunológicos, y no existen criterios diagnósticos establecidos como tales para su diagnóstico. En todos los pacientes con pemfigoide ampolloso es importante mantener una higiene diaria y cuidadosa de la piel y mucosa, y es recomendable llevar un recuento aproximado de las lesiones para ir así viendo si aparecen nuevas o si están resolviendo. La higiene debe también realizarse previamente a la aplicación del tratamiento tópico siempre, y las ampollas deben ser drenadas también con aguja, lo han recomendado según artículos, o con hoja de bisturí. Siguiente. Una bibliografía y una breve revisión que coloqué. Que existe una larga lista de fármacos que, por ejemplo, la espironolactona, furosemida, pumetanida, la amoxicilina, ciprofloxacina, yoduro potásico, sales de oro, captopril, que está relacionado con el desencadenamiento de esta enfermedad, pero se desconoce aún el mecanismo por el que sucede. Se ha planteado pues la hipótesis de que estos fármacos puedan modificar la respuesta inmune o bien alterar los antígenos de la membrana basal en pacientes con una predisposición genética determinada. Gracias. Excelente, doctora. Estuvo bastante bien presentado el caso, muy completo, la revisión asimismo bastante concreta y adecuada a lo que representa el caso clínico. Tal vez puntos importantes a resaltar, más que preguntarle, porque realmente la información que proporcionó es bastante completa, solo recalcar algunos aspectos. Primero, no es una enfermedad muy frecuente, o sea, no es que
cualquier paciente que salgan ampollas, de plano vamos a pensar que tengan pemphigoide ampolloso. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. La parte clínica es muy importante, sobre todo en cuanto a los factores de riesgo. Siempre es relevante un interrogatorio dirigido y exhaustivo en cuanto a factores de riesgo predisponentes, exposición a algún medicamento. De hecho, los que mencionaba aquí la doctora son de uso relativamente frecuente. Usan la ciprofloxacina, por ejemplo, la furosemida, son medicamentos que se usan con muchísima frecuencia en medicina interna para condiciones crónicas. Entonces los pacientes de repente no perciben que algo que han estado tomando o que pues, se los recetaron por otra situación pueda ser la causa de esta descompensación o de esta evolución. Importante también saber transmitirle al paciente dos conceptos. Uno es que esta situación va a requerir un manejo crónico. Algunos pacientes llevan hasta 5 años para poder curar o sanar totalmente las lesiones que han desarrollado. No es que todos lo hagan tan crónico, pero sí lleva su tiempo. Y lo segundo es que pues, los pacientes casi siempre quieren saber por qué les dio, o sea, por qué si a nadie de su familia les ha dado, porque ellos sí tienen esto. Y lo que hay que saber transmitirles es la idea de que esta situación, pues, resultó de la unión de una serie de factores que pues confluyeron al mismo tiempo para manifestarse de esta manera. Sobre todo la alteración de la actividad inmunitaria hacia las células de la membrana basal, que hacen pues que tengan este tipo de reacción ampollosa. Y en la etapa o fase aguda, como pues, se presentó este paciente, lo más relevante también es poder lograr la cicatrización de estas lesiones y el tratamiento de las posibles sobreinfecciones que puedan tener, sobre todo porque son áreas muy extensas o áreas de sitios de mucho riesgo, como los ojos, por ejemplo. Entonces, se decía bastante bien. No sé si alguien tiene algún comentario o duda, y si no es así, pues si quiere, Marlon, empecemos con su caso. Gracias, doctor. Perfecto, adelante, Marlon. Aquí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, doctor, adelante. Buenas tardes. Voy a presentar el caso clínico de mi persona. Es un síndrome ictérico febril. Este paciente lo tuve durante el mes de octubre, mientras estuvimos en la medicina de OST. Los datos generales del paciente, pues es una paciente femenina de 65 años de edad, con apellido Illescas, originaria en Amatitlán, pero residente en Antigua Guatemala. En la escolaridad estudió hasta segundo grado de primaria. Ocupación es una comerciante ambulante, religión católica, estado civil soltero. El motivo de consulta por el cual llegó al hospital fue un dolor abdominal de 2 semanas de evolución, localizado en el cuadrante superior derecho. En la historia de la enfermedad actual, pues la paciente refiere que hace 2 semanas comienza con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, que el mismo irradia hacia la zona lumbar, de aparición súbita, que comienza con una intensidad 3 de 10, pero que asciende hasta ser insoportable al pasar del día e impedir la movilización. De carácter cólico que no mejora a pesar de automedicarse paracetamol, asociado a fiebre de 39 grados cuantificados con termómetro digital y vómitos con arcadas de contenido alimenticio en un principio, y luego de carácter bilioso, hasta 5 vómitos al día, por lo que decide consultar al hospital de Antigua Guatemala. En dicho centro asistencial es atendida en la emergencia de la cirugía por un dolor abdominal a descartar una apendicitis. Se realiza una placa de abdomen simple en decúbito por 1 que evidencia distribución normal de grasa intraabdominal y de gas. Son realizadas pruebas de química sanguínea y hematología, en donde le comunican verbalmente que tiene las enzimas pancreáticas aumentadas y las bilis levemente aumentadas. Se le realiza un ultrasonido hepático y de vías biliares, en donde se reporta que la paciente tiene dilatación de las vías biliares extrahepáticas y estrechez del conducto cístico, con presencia de litos de mediano tamaño en la vesícula biliar. Paciente es tratada bajo la impresión clínica de un cólico biliar y se refiere al departamento de cirugía electiva para que le realicen una colecistectomía.
La paciente decide no operarse y continuar tratamiento en la clínica de un médico particular, quien indica tratamiento ambulatorio únicamente con antibiótico de piperacilina tazobactam por 7 días. Ella no recuerda la dosis. A los 12 días, la paciente nota cambios en la coloración de sus escleras y manos, tornándose amarillas, además de la reaparición de los síntomas y ahora con un prurito en las manos y pies sin razón aparente. Consulta a otro médico particular en zona 10, quien le realiza un ERCP, perdón. Los hallazgos reportados en el informe son estenosis completa del conducto cístico, por lo que se decide colocar una endoprótesis del conducto cístico, lesiones ampollosas en el hígado, esteatosis hepática leve y una masa de 2 por 6 centímetros en la cabeza del páncreas, de la cual se toma biopsia. La paciente es egresada, pero persisten los síntomas, por lo que decide consultar el día 22 de octubre al Hospital Roosevelt. Dentro de los antecedentes propios de la paciente, pues médicos, ella padeció de nefrolitiasis hace 2 años, con diagnóstico en el Hospital Pedro Betancourt, en Antigua Guatemala. Resuelto con tratamiento médico PO, no recuerda el nombre del medicamento ni la dosis. Hipertensión arterial hace 9 años, con diagnóstico en el Hospital de Antigua Guatemala bajo tratamiento con irbesartán 300 miligramos PO cada 24 horas. Es diabética con diagnóstico en el Hospital de Antigua bajo tratamiento con metformina de liberación prolongada 500 miligramos PO cada 24 horas. Antecedentes quirúrgicos: le realizaron una histerectomía hace 26 años sin complicaciones en el postoperatorio. Antecedentes familiares: el hermano mayor es diabético sin tratamiento. El padre y la madre fallecieron de cáncer, no recuerda de qué, y no recibieron tratamiento. Ginecobstétricos: la paciente tuvo su menarquia a los 9 años, la última regla fue hace 26 años, y la fórmula ginecobstétrica tuvo 12 gestas, 7 partos, 0 cesáreas, 5 abortos, 7 hijos vivos y 5 hijos muertos. Al ingreso en el Hospital Roosevelt, la paciente es ingresada el día 22 del 9 del año pasado en la emergencia de mujeres del Departamento de Medicina Interna. A la evaluación presentaba una presión de 140/75, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una saturación de 99% a aire ambiente, una temperatura de 38.4 grados Celsius tomados en la región axilar, glucómetro de 126 miligramos de decilitro. Presenta diarrea de aparición súbita de 4 a 5 deposiciones al día, sin contenido alimenticio, de carácter bilioso, que asocia a vómitos de contenido alimenticio con frecuencia de 3 a 4 vómitos al día, y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho que irradia a hipogastrio y región lumbar. Como parte del manejo intrahospitalario, pues se le realiza una toma de muestra de heces para un coprocultivo. Se le realiza un examen de química sanguínea con pruebas de función hepática y pancreática, con perfil lipídico y una hematología completa. También se le realizan rayos de tórax posterior anterior, donde no se evidencian anomalías estructurales ni funcionales. Se le realiza un ultrasonido de vías biliares y también una tomografía de abdomen superior e inferior. De importante, pues la paciente en el ingreso iba acompañada de la hija, quien tenía los informes de todos los exámenes que se realizaron por fuera. En la revisión por órganos y sistemas del ingreso, pues únicamente lo positivo fue que en la piel y fáneras tenía pelo quebradizo, poco acicalado, escleras amarillas, piel reseca y prueba de pliegue cutáneo mayor a 5 segundos. La cabeza pues refiere a cefalea de aparición súbita de intensidad 5 de 10 asociada a fotofobia, las cuales resuelve con Panadol 2 tabletas cuando existe el dolor. En los ojos refiere visión borrosa durante las mañanas asociadas a ojo seco. En el tórax no se auscultan ruidos patológicos. En el abdomen blando, levemente distendido, dolor a la palpación profunda en el cuadrante superior derecho que irradia hacia la región lumbar. No alivia con medicamento ni con la posición. No se palpa organomedalia, sin embargo tiene una prueba de Chirai positiva. No se palpan masas superficiales. No hay signos de irritación peritoneal.
pero presenta un drenaje de tipo Penrose con más o menos 10 cc de contenido sanguinolento en cuadrante superior derecho. Ella indica que esto se lo colocaron en el hospital privado de la zona 10 después de que le hicieron el ERCP. El nariz, el tabique nasal está central, no tiene lesiones aparentes. En las orejas están implantadas al nivel, sin lesiones aparentes. En la boca pues, tiene la mucosa oral húmeda y rosada. El cuello es simétrico, móvil, no está rígido, no tiene masas palpables ni adenopatías. En las extremidades pues, son móviles y simétricas, sin lesiones aparentes, fuerza muscular conservada con reflejos osteotendinosos conservada. Ella refiere pérdida de la masa muscular que asocia a anorexia y los vómitos. El estado neurológico, escala de Glasgow, tenía 15 de 15. La paciente estaba consciente y orientada, con pupilas isotóricas y fotorreactivas. En aparato musculoesquelético, refiere a dinamia y fatiga al movimiento. Cardiopulmonar refiere a hipertensión arterial con tratamiento y gastrointestinal, vómitos de contenido bilioso con tratamiento intrahospitalario de metoclopramida 0.10 miligramos por kilogramo al día. También refiere diarrea color blanquecino, consistencia líquida sin restos alimenticios de 5 días de evolución. Las impresiones clínicas de ingreso, pues ella fue ingresada bajo un síndrome ictérico febril a descartar un proceso obstructivo. Un síndrome diarreico agudo, a descartar bacteriano, parasitario o viral, diabetes mellitus 2 por antecedente y la hipertensión arterial por antecedente. Pasadas las 24 horas en la emergencia, pues es reevaluada por los médicos de la unidad. Reportan en la química sanguínea una glucosa en 138, creatinina en 0.72, nitrógeno urea en 12.3, ácido úrico en 2.6, sodio en 129, potasio en 3.3, calcio en 7.34, bilirrubinas totales en 7.34, bilirrubina directa en 3.84, bilirrubina indirecta en 0.06, proteínas totales en 5.23, albúmina en 2.06, globulinas 3.17, la relación AG es de 0.65, los triglicéridos están en 115, colesterol total en 158, HDL en 16.12, LDL en 118.9, TGO 46, TGP 35, GGT 377, fosfatasa alcalina en 363, LDH en 222, amilasa en 13, lipasa en 12.2 y CPK en 116. La hematología reporta glóbulos blancos en 14.21, con neutrófilos totales en 13.80, hemoglobina en 10.7, hematocrito en 32.9 y plaquetas en 432,000. El informe de ultrasonido y de vías biliares que le hicieron el día anterior reportaba estenosis completa del conducto cístico, donde es visible la colocación de una prótesis de tipo STEM. También tiene colelitiasis, no reportaba el tamaño de los litos, vías biliares intra y extrahepáticas dilatadas, esteatosis hepática grado 1 con leve aumento en la ecogenicidad del diafragma, en el aumento de la ecogenicidad, pero diafragma visible y vasos hepáticos visibles. Múltiples abscesos hepáticos en segmentos 5 y 6, colecciones simples en el cuadrante superior derecho de más o menos 15 cc. Hay una masa en la cabeza del páncreas que produce sombra acústica midiendo aproximadamente 2 por 6 centímetros. El resto del examen termina siendo normal, lo cual es confirmado con el informe de tomografía abdominal que confirma la masa pancreática. El coprocultivo estaba estéril a las 24 horas. Se queda con los diagnósticos de síndrome ictérico febril por una colangitis debido a un patrón colestásico por colelitiasis, abscesos hepáticos iatrogénicos post-ERCP, diabetes mellitus por antecedente, hipertensión por antecedente y una masa a estudio en cabeza de páncreas. A este punto la paciente comenta que le habían biopsiado la masa del páncreas y que el patólogo a cargo está en el hospital de Antigua Guatemala y que no supo más de
de la biopsia que le tomaron. El doctor no le contesta los mensajes y ya no es posible contactar con él. Al traslado a la medicina D2, pues el día 26 del 9 del 2022, la paciente es trasladada a la cama 17. Tiene medicamentos ordenados de metoclopramida, 10 miligramos PO-PRN por náuseas o vómitos, solución Hartmann a 1000 mililitros, a pasar, ahí era a 20 mililitros hora Vic, se me borró el 2. Tenía linezolid en infusión, 600 miligramos, a pasar en bomba de infusión continua, 25 miligramos hora. Piperacilina tazobactam, 4 gramos de piperacilina y 0.5 gramos de tazobactam intravenoso cada 8 horas. Paracetamol, 1 gramo PRN por fiebre mayor a 37.5 grados. Y Sertal compuesto en 100 ml de solución salina cada 8 horas. Órdenes especiales, pues la paciente se encuentra en nada por vía oral hasta nueva orden. Nuevos datos durante su estancia en la medicina D2. Conforme pasaron los días y ella continuaba con el tratamiento antibiótico con linezolid, la disminución progresiva de glóbulos blancos fue marcada. Presenta hematuria desde el día 5, por la cual se le realiza un urocultivo que arroja datos positivos para E. coli con beta-lactamasa positiva sensible a piperacilina tazobactam. Se realiza ultrasonido renal y de vías urinarias por el mismo problema de la hematuria, que reporta hidronefrosis leve bilateral, cistitis y riñones de tamaño y forma normal. El día 8 se omite la piperacilina tazobactam. El ultrasonido de hepático y de vías biliares que se hace por control todavía reporta persistencia de abscesos hepáticos. La diarrea persiste con carácter blanquecino. Se realiza un panel gastrointestinal y de toxina de clostridioides, ambos negativos. Se omite el linezolid el día 20. Se realiza una consulta de intervencionismo para solicitar retiro de drenaje. Guiado por ultrasonido, se retira el drenaje y el ultrasonido reporta múltiples abscesos hepáticos con disminución de tamaño en relación a los que tenían el ingreso. El ultrasonido, se le realiza un ultrasonido el día 25 para verificar si todavía persiste la hidronefrosis. Sigue reportando hidronefrosis leve, cistitis resuelta, y se hace consulta a urología, quien no indica tratamiento quirúrgico. Es egresada el día 1 de noviembre del año pasado. El análisis del caso, pues la paciente presentaba múltiples comorbilidades, pero a lo que me quiero enfocar es al síndrome ictérico, en este caso febril. El síndrome ictérico es la coloración amarillenta en la piel y mucosas. Al estar afectadas a las escleras, se deduce que la concentración sérica de las bilirrubinas directas es mayor a 3 miligramos por cada 100 ml de suero, o también en otra medida expresada, 51 micromoles por litro de sangre. Aunado a la fiebre mayor a 38.3, se denomina el síndrome ictérico febril. Al no tener una causa aparente, se clasifica como un síndrome ictérico febril inespecífico. Dentro de las causas posibles, pues se encuentra los abscesos hepáticos y también colangitis. La colangitis es la infección de la bilis por estasis, ya que al permanecer el remanente estásico, pues tiende a la migración de bacterias y a la colonización por la misma. La paciente presentaba bilirrubinas séricas aumentadas. Se detecta además por las pruebas de química sanguínea un patrón colestásico, debido a que tiene especialmente aumentada la la GGT, y la fosfatasa-algalina. Se confirma además la colestasis por ecografía. La ecografía es el gold estándar para hacer el diagnóstico de colangitis por patrón colestásico. Dada la cronicidad de la enfermedad y aquí ha recibido tratamiento para retirar los litos por el procedimiento de ERCP, se descarta el tratamiento litolítico, que generalmente se realiza con ácido ursodesoxicólico. La ictericia se resuelve debido a que por la colocación del mismo stent permite el flujo de la bilis desde la vesícula, aliviando el patrón colestásico y por consiguiente permitiendo la correcta eliminación de la bilirrubina por las heces.
Los abscesos hepáticos que presentaba la paciente, pues al no tener causas infecciosas ni parasitarias, se deduce que es por iatrogenia de la realización del procedimiento. Y las lesiones por lo mismo, por la introducción del endoscopio que dañó las vías biliares. Además, la paciente tenía una estrechez completa del conducto, del conducto cístico, por lo que por la vía extrahepática también pudo haber sido lesionado. La paciente tenía un tratamiento antibiótico profiláctico por fuera con piperacilina tazobactam. Sin embargo, como no tenemos datos de que lo haya cumplido a cabalidad, en el hospital se decide seguir. La piperacilina tazobactam es la penicilina que más espectro cubre cuando está asociada a un betalactámico. Cubre además focos infecciosos urinarios, por lo que pese a que la paciente tenía un cultivo de orina positivo, no se le cambió la terapia. La diarrea persistente pues, se puede atribuir entre muchas causas a un efecto adverso de los fármacos, como los propios antibióticos, los cuales pueden tener manifestaciones de hipersensibilidad en la piel, en la que la paciente no presentaba, y síntomas gastrointestinales inespecíficos, que son dependientes de la dosis. No es atribuible a un proceso bacteriano, ya que el panel gastrointestinal era negativo y las toxinas clostridioides también eran negativas. Las conclusiones a las que llegamos, pues la paciente ha resuelto el síndrome ictérico febril, ya que ha mejorado el flujo y la excreta de la bilirrubina. La presencia de litos se atribuye a un estilo de vida no saludable. Creo que no lo mencioné, pero la paciente tendía a tomar muchas aguas carbonatadas, al menos 2 al día, refería a ella. Sin embargo, también tiene el antecedente de una enfermedad quística, como lo era la nefrolitiasis, por lo que valdría la pena estudiar si el origen puede ser reumático. La colangitis es el único proceso de las vías biliares en el cual está indicada la cirugía de emergencia, por lo que si la paciente no hubiera tenido intervención previa, pudo haber empeorado el caso y poner en riesgo la vida. Los síntomas persistieron alrededor de una semana posterior al procedimiento, posiblemente porque al haber lesionado el hígado, el procedimiento fue diferido, el de ERCP. Y aunque la colocación de la stent sí fue exitosa, pues puede que con el tiempo los litos remanentes, si es que hubo, porque no reportaban si extrajeron la totalidad de los litos, pudo haber ayudado al descenso de los litos. Y sin embargo, pues todo esto es hipotético porque no se menciona en el informe. Y ya para darle el seguimiento extrahospitalario, pues la paciente puede volver a referir sintomatología en un futuro, ya que tiene predisposición a formar litos, por lo que está indicada la colecistectomía electiva. La paciente fue intervenida en el hospital de día el día 12 de diciembre del mes pasado. Se desconoce si hubo complicaciones. Y eso sería todo. Muy bien, doctor, gracias. De nuevo, la presentación fue bastante completa, bastante extensa en relación al tema que afectaba a la paciente, en este caso, la ictericia de tipo obstructivo. Además, pues que cursaba con fiebre. Y yo solo quisiera dejar algunos consejos para el manejo, porque la verdad es que no todos los pacientes se van a llegar a complicar tanto como esta paciente, ¿no? Que al final resulta tener una masa pancreática, que seguramente es un cáncer de cabeza de páncreas, que produjo la obstrucción o la estenosis del conducto cístico. Primer consejo que les quiero dar: cualquier paciente, sobre todo mujer, arriba de los 40 años de edad, diabética y con dolor abdominal, siempre, y sobre todo si tiene fiebre, siempre pídanle una placa de abdomen simple y un ultrasonido renal, porque aunque tampoco es lo más frecuente, sí con alguna frecuencia, y sobre todo cuando el cuadro es muy agudo, muy severo en cuanto a dolor y fiebre, puede ser que estos pacientes estén desarrollando abscesos renales o abscesos perinefríticos. Y eso requiere no solo manejo intrahospitalario, sino probablemente considerar manejo quirúrgico para resolver la situación, aparte de los antibióticos.
Cuando los pacientes tienen ictericia, dolor abdominal y fiebre, esos pacientes de plano necesitan antibiótico intrahospitalario. O sea, esos pacientes no se puede hacer lo que le recomendaron a esta paciente, váyase a su casa y póngase piperacilina, tazobactam. O sea, eso es difícil de hacer, ¿no? O sea, dejemos la parte de lo caro que es, porque esos antibióticos no son baratos, la dosis cuesta como unos 2,000 quetzales, la dosis. Imagínense irse a su casa y con una receta, consiga piptazo y póngasela ahí a su modo. O sea, eso no se puede recomendar. Si el paciente ya no tiene, lo que afecta muchas veces es el recurso económico. Pues si ya no le alcanza, como efectivamente al final no le alcanzó a esta paciente, pues hay que referirlo al Hospital Nacional o al hospital de referencia que puedan acceder los pacientes. Esta paciente jamás debió irse a su casa para que se pusiera antibiótico ambulatoriamente. Eso estuvo, pues, fue inadecuado. Entonces, ictericia y fiebre, sobre todo si hay dolor abdominal, al hospital, para manejo intrahospitalario. Si tiene además, si un paciente tiene ictericia, dolor abdominal y dilatación de vías biliares, como esta paciente lo tenía, lo que hay que hacer de forma prioritaria, además de antibióticos, de manejo del dolor, hidratación, es procurar liberar la vía biliar, o sea, hay que liberar esa obstrucción. Esa liberación se puede hacer por vía trasendoscópica, como se hizo con esta paciente, con una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o se puede hacer con una exploración de vías biliares abierta, ya sea por videolaparoscopía o cirugía abierta. El tema es que en las condiciones que la paciente estaba, no sé, tal vez estaba muy inestable, lo vieron muy inestable y por eso no quisieron proceder con una cirugía abierta, no sé. Eso habría que haberlo discutido con la paciente enfrente, o sea, no puede uno criticar esa conducta. El punto es que hay que procurar liberar la vía biliar para pues procurar que la paciente también alivie la ictericia. ¿Se recuerdan que el doctor mencionó que tenía mucho prurito? Ese prurito tiene que ver con el incremento importante agudo de la cantidad de bilirrubinas circulantes que tenía la paciente. Esas bilirrubinas al final se depositan a nivel subcutáneo y producen prurito, severo de hecho. Y otro comentario. Esto es importante que lo recuerden siempre. Cualquier paciente arriba de los 60 o 65 años de edad que debute con ictericia obstructiva, como esta paciente, la posibilidad de que tenga un proceso maligno es muy alta. O sea, puede ser un colangiocarcinoma, puede ser un cáncer de páncreas, como en esta paciente, una masa ahí intrapancreática. O sea, tienen que recordar que estos casos siempre hay que investigarlos por una posible malignidad. Yo me imagino, como la paciente, no sé, iba acompañada con su hija, me imagino que probablemente la paciente no estaba muy enterada de su diagnóstico de base, o sea, o el diagnóstico definitivo que se estaba sospechando. Me parece muy extraño que no lograran localizar al patólogo y que no apareciera y que no responda a las llamadas. O sea, normalmente no pasa eso, pues generalmente los patólogos tienen que entregar un informe. No sé, se me ocurre que probablemente la familia no le quiere o no le quería dar el diagnóstico a la señora o no quería que se enterara pues que tenía un cáncer. Pues son decisiones de la familia, tal vez porque pensaron que se iba a deprimir o se iba, no sé, a acelerar de alguna forma el proceso ahí de afección de la vida de la paciente. Pero bueno, habiendo dicho esto, creo que estuvo bastante bien. Y pues prácticamente con esto estamos concluyendo la presentación de los casos clínicos. Les recuerdo a todos, gracias doctor Marlon Chuba, bastante bien la presentación. Les recuerdo a todos que el día de mañana tenemos el tercer examen parcial, es a las 2 de la tarde en el Salón José Fajardo Pequeño. Así que por favor recuérdenlo, prográmenlo y nos vemos por ahí el día de mañana en el hospital. Que estén muy bien, cuídense bastante. Gracias, doctor. Feliz tarde, doctor, gracias.